Bien, buenas tardes, profesor. A nosotros nos tocó exponer lo que es el estudio de transversales. Nuestro equipo está conformado por lo que es Viti Martínez Talavera, Jonathan Alejandro Medina, Ortiz Nava Raquel y Jorge Mercado Rodríguez. Bien, para empezar vamos a poner lo que es el concepto de estudios transversales y este puede ser tanto descriptivo como analítico. El descriptivo simplemente describe la frecuencia de una exposición o resultado en una población definida. En analíticos, pues más que nada se recolectan simultáneamente el resultado de interés y potencialmente el factor de riesgo en una población definida. Y luego se compara con estudios previamente realizados para, para saber la prevalencia en aquellos que son expuestos y los que no son expuestos a alguna enfermedad o algún factor. Y después tenemos lo que son las características. Bueno, alguna de ellas es que es un estudio observacional, lo que significa que el investigador solo va a observar los eventos que ocurren en las personas sin experimentar, sin experimentar en ellas o intervenir. Tampoco asigna de manera aleatoria a lo que son a los sujetos en el estudio. Otra de las características es que no involucra un seguimiento y desde un punto de vista de la direccionalidad es un estudio simultáneo. ¿Qué quiere decir esto? Que si se tiene la enfermedad o la condición que se va a estudiar, en tanto las variables de la exposición pueden ser características de las personas que se miden en un periodo de tiempo o en un tiempo definido. Gracias a la siguiente, por favor. Otra y otra. Bueno, también otras características que son útiles para evaluar necesidades del cuidado de la salud y para el planeamiento de lo que es de la provisión de un servicio. Y particularmente son importantes para enfermedades crónicas, ya que requieren una atención médica el cuidado médico, se lleva el estudio de la duración de la enfermedad. Después seguimos con lo que son los objetivos. Se tiene un objetivo central y es examinar los estados de salud y enfermedad de una población o poblaciones en un tiempo y lugar definidos. Después tenemos lo que son objetivos específicos, en los cuales, ¿vamos a la siguiente? Algunos de ellos son la estimación de la prevalencia de una enfermedad o de factores relacionados, y otro de ellos es la búsqueda de asociaciones entre el evento de interés y factores relacionados. Esto es particularmente para generar alguna hipótesis que puedan probarse en diseños más complejos, como en los estudios longitudinales. Y otro de ellos es medir los cambios y evaluar el impacto de intervenciones. Ok, ahora vamos a hablar de las ventajas. Las ventajas de los estudios transversales es que suelen ser económicos y pocos consumidores de tiempo para tener buenos resultados a cortos plazos. También dice que describe la prevalencia entre la exposición y la enfermedad en una población. Esta también, para tener mayores resultados, se puede mezclar con otro diseño de estudio distinto. Puede ser como de corte o de un controlado aleatorizado. También nos ayuda a planear y evaluar intervenciones de salud pública. Estos estudios están más centrados en la salud poblacional y la frecuencia pues, de los factores de riesgos que está presente. También otra ventaja es que encuentra pocos dilemas y dificultades éticas, ya que como la enfermedad está pasando y solo hacen un periodo en el del tiempo, no hay tanta necesidad de llevar como a comparación de los longitudinales, y por lo tanto lo único que se tiene que hacer pues son seguir las recomendaciones éticas como los consentimientos informados, donde los pacientes o la población acepte participar en el estudio. Y después vemos desventajas. Las desventajas es que no permite hacer inferencias de causalidad por la ambigüedad temporal al medir la exposición y la enfermedad. Esto creo que viene un poquito con las razones de tiempo, ya que si tú no puedes medir a la misma población, en este estudio no se puede medir a la misma población en dos tiempos, ya que va a cambiar por
completamente la enfermedad. Una cosa que sí se puede hacer es tomar, por ejemplo, las enfermedades genéticas, que esas no van a cambiar así lo tomes en un tiempo o en otro. También dice que cuando se utiliza la razón de momios o la razón de prevalencias para dar resultados, suele dar resultados muy subestimados a la real. Otra desventaja es que requiere la prevalencia que sea mayor del 10%. Y esto se debe a que si tienes una enfermedad que no es muy común, pues no sirve, no sería lo ideal utilizarlo. Y aquí es un poco de lo que les había dicho. Dice que aporta datos en un momento único. Dice que si tú quieres medir a la misma población en otro periodo de tiempo, los resultados van a ser totalmente diferentes. Y también dice que puede ocurrir un sesgo de memoria si los datos no son guardados si no son guardados, pues suelen perder la seguridad de ser recordados. Ahora vamos a hablar sobre los sesgos. Primero que nada hay que aclarar qué es un sesgo. Dentro de la investigación epidemiológica, un sesgo se define como la ocurrencia de un error sistemático en el diseño, ejecución o análisis de un estudio. Todo esto como resultado de una estimación equivocada del efecto de una exposición sobre el riesgo de una enfermedad. Siguiente. Existen tres tipos de sesgos más comunes, los cuales son el sesgo de selección, el de información y el de confusión, los cuales serán explicados a continuación. Siguiente. El sesgo de selección puede surgir si la inclusión de participantes en un grupo sigue un patrón diferente del otro grupo de comparación. ¿Qué quiere decir esto? Si se tienen criterios distintos para seleccionar los grupos que se van a comparar, vaya, por ejemplo, si para un grupo se busca dar una estimulación, un estímulo económico, lo más probable es que para ese grupo personas de bajos recursos es más posible pues que se presenten dando una diferencia entre ambos grupos. Incluso también si se busca de forma voluntaria, esto quiere decir que las personas quieran acceder a este estudio por ellas mismas, puesto que no se cumpliría como tal con un lineamiento fijo para la selección de la población. Siguiente, por favor. El sesgo de información. Este se da cuando los datos de las variables de interés son recolectados de modo diferente a dos grupos. Este tipo son el sesgo del entrevistador, especialmente si éste conoce la enfermedad de interés, lo que lo conduce a preguntar de modo diferente las exposiciones a los casos que a los que no presentan el padecimiento. También es posible que los sujetos que presenten la enfermedad recuerden exposiciones pasadas con mayor detalle que los que no son casos, lo que es conocido como un sesgo de memoria, como lo había explicado anteriormente mi compañera Vitia. Siguiente, por favor. Y por último tenemos el sesgo de confusión, que este ocurre cuando el resultado observado entre la exposición y la enfermedad difiere de la verdad, de- debido a la participación de una tercera variable no contemplada previamente. O sea, detalles adicionales proporcionados de forma extra a lo establecido previamente en la realización del estudio. Siguiente, por favor. Yo les hablaré sobre las diferencias que tiene el estudio transversal con otros estudios, en este caso el estudio longitudinal. Analizaremos primero el estudio longitudinal. Este estudio pues evalúa principalmente los cambios que experimentan uno o más personas con el paso del tiempo. Esto quiere decir que requiere de cierto tiempo considerable para poder obtener pues los resultados esperados. Eh, Son propensos a los patrones de cambio individual. Son costosos y generalmente requieren de mucho tiempo. Son estudios que por lo general suelen ser patrocinados. Existe una probable desviación de la muestra. También no es seguro mantener tu población. Puede haber pérdidas y todo eso. En cambio, en los estudios transversales, miran las diferencias entre los grupos de personas principalmente. Se enfocan muchas de las veces en prevalencias, análisis, diferencias, impactos. Este, Son más rápidos y baratos ya que solo es necesaria una sola intervención. Y en estos estudios no se pierden sujetos, ya que solo se estudian una sola vez. Evitas la probabilidad de perder población de estudio.
y pues reiterando se enmascara la diferencia entre los individuos, ya que se habla más en grupos. Siguiente, por favor. Bueno, estos son unos estudios de ejemplo transversal. Este primer estudio fue un estudio transversal sobre la prevalencia de la enfermedad metabólica ósea y la nutrición parenteral domiciliaria en España. En este estudio se vio que los pacientes con insuficiencia intestinal que reciben nutrición parenteral domiciliaria presentaban un alto riesgo de padecer también enfermedad metabólica ósea. Se relacionó ampliamente estas dos condiciones y se tomó una muestra de 51 pacientes pertenecientes a 13 hospitales diferentes. Así se seleccionó el muestreo. Y pues se encontró que sí hay una alta asociación y hay un alto riesgo de padecer pues esta enfermedad. Se encontró también que al iniciar la nutrición parenteral domiciliaria ya alrededor del 52% de los pacientes ya presentaban indicios de enfermedad metabólica ósea. Sin embargo, al tiempo, ese mismo porcentaje también se encontró que ya había aumentado un 81%. Este sigue siendo un estudio transversal, nada más que se realizó 2 veces. No fue como prolongado ni tuvo que esperarse para obtener resultados. Siguiente, por favor. Bueno, el de arriba fue un estudio transversal de uso de servicios de salud mental en 5 ciudades de Perú. En este estudio se analizó el por qué las principales causas de los padecimientos mentales, principalmente en el área neuropsiquiátrica. Se estudió alrededor de 3,000 pacientes a los que se les aplicaron pruebas psicométricas avaladas y el muestreo se tomó de diferentes ciudades del país, diferentes estados del país. Y se encontró que gran parte de estas personas no son tratadas en tiempo para poder prevenir de esta forma conductas de riesgo que posteriormente pudieran poner en peligro la salud del individuo. Entonces, igual este es un estudio transversal, ya que solo se realizó una sola vez, solo se analizaron causas, relación entre condiciones. Y siguiente, Y el de abajo es un estudio transversal sobre la prevalencia de la insuficiencia renal en la hipertensión arterial. En este estudio se sabe que el riñón es uno de los órganos que sufre más consecuencias del descontrol de la hipertensión arterial. Entonces se relacionaron estas dos condiciones de salud y se estudió a una población de 5,900 hipertensos mayores a 40 años y se encontró que la prevalencia de disfunción renal pues fue del 12,33%. Entonces pues sí hay un efecto significativo entre estas dos condiciones. Igual solamente se siguen analizando, pero pues no se esperan como resultados o efectos a largo tiempo. Más que nada permite analizar prevalencias en población y, como mencionaba ya anteriormente mi compañero, estado de salud poblacional. Y siguiente.